100 años. Químicos, corrupción y desinformación. El avance del retroceso de toda la humanidad, millones de años de la naturaleza destruidos en tan poco tiempo por el hombre, industrializando su muerte. A modo ilustrativo tomaremos algunas corporaciones como Bayer, con más de 100 años siendo buena por eslogan. Si es Bayer es bueno, decía don César allá en Uruguay el otro día. 1899 registra la aspirina, el remedio ácido salicílico extraído de la corteza del sauce, y luego entra de lleno en los químicos industriales y bélicos para fusionarse con Monsanto, que fue fundada en 1901, en el año 1920. Ya producía químicos industriales y bélicos que vienen enfermando millones de seres vivos, matando con él agente naranja, ¿se acuerdan? El agente naranja, el PCB, el bifenilo policlorado y la biotecnología con la apropiación de las semillas, modificándola, y los agrotóxicos como Syngenta. En el 2000 es el resultado de la fusión de Novartis, Seneca y Sandoz, fabricantes de enfermedades y muertes, con sus químicos tóxicos, especialmente el mortal paraquat. El mortal paraquat. En los pueblos hay que soportar químicas como la de Atanor en Cañada de Gómez, en San Nicolás, en Cañada de Gómez está Nova, que utilizan la desinformación y los agentes políticos para aceitar los engranajes de la corrupción, mostrando los certificados de buenos envenenadores. La historia de la agricultura, podría decirse, data de 9500 años antes de Cristo, cuando se empezaron a cultivar trigos, lentejas, garbanzos, lino. Luego se domesticó la caña de azúcar, el sorgo, las papas, la coca y el maíz en América, junto a los animales que pasaron a ser de corral. Hay literatura de celiaquía adulta hace 2000 años del médico Areteo de Capadocia. Intolerancia al gluten de trigo, avena, cebada y centeno, el famoso TAC. Palabra de origen griego, koiliakos, que significa trastorno del intestino, recién reconocida en el año 2010 por la comunidad científica. Podríamos agregar intolerancia a los agroquímicos con los que son rociados el trigo, la avena, el centeno, etcétera, etcétera, etcétera. En los últimos 100 años aceleraron todos los procesos en investigaciones, pero también aceleraron la contaminación, avalada por la corrupción de los gobiernos suramericanos y la complicidad de los medios de comunicación asociados para desinformar a las poblaciones expuestas a estos químicos que envenenan la tierra, envenenan el aire, envenenan el agua, sin ningún tipo de control. Dicen que en el año 1862 se hacían ensayos con soja en Argentina, sin resultados. Otros hablan de 1964, los primeros cultivos de soja en Mendoza, como objetivo aportar materia orgánica a los suelos arenosos de viñedos. En el año 1931, artículo del Ministerio de Agricultura titula El poroto de soja. Bungibor retoma en el año 1941 la difusión del cultivo instalando planta industrializadora que llegó a procesar 1.500 toneladas cuando la producción total del país eran de 3.200 toneladas con eje en la provincia de Santa Fe. Posteriormente a la incorporación de los transgénicos y todo el paquete tecnológico, los montes fueron arrasados entre el año 1880 y en el año 2003 se destruyó aproximadamente el 79% de la cobertura forestal nativa de toda la Argentina.
Otro dato interesante de los últimos 100 años, en el año 1900, el 37% de la Argentina estaba cubierta de bosque, monte y selva nativa. En el año 1914 y año 2004, por incendios y tala, se perdieron el 60% de forestación, en muchos casos con autorizaciones firmadas por funcionarios corruptos. Volviendo a los químicos, es muy importante destacar el proceso Haber-Bosch, que es en la reacción del nitrógeno e hidrógeno para producir el amoníaco, patentado en el año 1910 y premiado con el Premio Nobel de Química en el año 1918 y 1931. 17% del amoníaco utilizado como fertilizante termina en las comidas, se multiplica por 20 la utilización en la agroindustria, alterando el ciclo natural del nitrógeno. El amoníaco termina en las aguas superficiales produciendo eutrofización. Los nitratos terminan en los ríos y mares como exceso de nutrientes. Las algas y bacterias acaban con el oxígeno que necesitan otras especies. Repollo de agua, por ejemplo, como tenemos en nuestro Parque Municipal de Alberti, altísimo consumidor de amoníaco y nitrógeno, presente como indicador de contaminaciones en lagos o estanques de aguas servidas. Otros de los venenos del siglo es el azúcar, junto con la sal, que a partir del año 1900 se suma al pan, al vino, como componente básico de la dieta chatarra del hombre. El petróleo por extracción convencional en Argentina fue también en el año 1907 y de allí en adelante hasta llegar al fracking. Fractura hidráulica que en los últimos años profundiza la contaminación y el desastre ambiental en zonas como Vaca Muerta, de la Patagonia Argentina. De la Patagonia Argentina, por supuesto, y otros territorios de América como Lagunilla, Venezuela. La sobreexplotación petrolera produce la subsidencia. La subsidencia. ¿Saben qué es la subsidencia? La ciudad a 7 metros por debajo del lago Maracaibo, eso es la subsidencia. La sobreexplotación del petróleo en esa zona que por excelencia es una de las zonas más importantes del petróleo para la República Venezolana. Bertolt Brecht, en la obra Julio César, escribió: la ropa de sus gobernantes está llena de bolsillos, y así podemos definir el gran negocio político contemporáneo, donde los suprapoderes marcan la agenda según sus intereses corporativos económicos, aceitando los engranajes de permisos y beneficios en ese entramado obsceno de corrupción. En América Latina solo podemos hablar de procesos de reformas agrarias. En México, Bolivia y la reforma agraria de la Revolución Cubana, a la fecha solo se vienen negociando certificaciones y autorizaciones de los gobiernos para ingreso de transgénicos y cambio de usos de suelo con expulsión del campesinado y los pueblos originarios. La desertificación de tierra por sobreexplotación, que son los temas que nos unen y trabajamos para una salida desde la agricultura con campesinos libres de venenos químicos y transgénicos. Continuará con la construcción de la planta de energía nuclear Atucha, que se inició en el año 1968 y el reactor ingresó en fase crítica en el año 1974. Ese mismo año se inició la construcción de la central nuclear de embalse Río Tercero Córdoba, con casi el doble de potencia eléctrica y tecnológica, de origen canadiense, obra inaugurada en el año 1983. Resumen del tema, que es muy interesante y que deberíamos profundizar, que los últimos 100 años
los últimos 100 años fueron con químicos, corrupción y desinformación. Esta nota la he publicado hace un par de años y sigue siendo vigente.